Espero que ustedes hayan puesto atención a la lectura del Evangelio del pasado domingo. Estamos leyendo el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es uno de los 5 sermones que hay en el Evangelio de San Mateo y está en el capítulo 5, 6 y 7. En el capítulo 5 hay 6 antítesis. Antítesis es que Jesús dice: se dijo esto, pero yo les digo. Y 6 veces sucede eso. Pasado domingo tiene que ver con la ira y matar, adulterio, ¿se acuerdan? El divorcio y el juramento, no jurar en falso. Y hoy el Señor nos habla en el Evangelio de las 2 últimas antítesis de ese capítulo, que es bien difícil. No devolver mal por mal. Cuando alguien le hace mal a usted, ¿cuál es su reacción? Hacerle mal a esa persona también. Y de pronto el doble o el triple, para que no se meta con usted. Esa es la primera reacción humana que se puede tener. Y el Señor dice: no hay que devolver mal por mal. Y la última antítesis es amar a los enemigos. Háganme el favor, ¿qué sentido tiene eso? Pero el Señor tiene un mensaje muy profundo, porque Él conoce profundamente el corazón humano y sabe la maldad que puede haber en el corazón humano, y eso es lo que Él quiere remediar. Ojo por ojo, diente por diente. Ese es un dicho que nosotros repetimos, que está en la Escritura, que está en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, pero que la intención no es promover venganza o violencia. A veces la gente repite ese dicho para justificar su deseo de venganza y de violencia, ¿sí o no? Eso sucede por lo menos en mi país. Pero la intención de ojo por ojo, diente por diente no es esa. La intención es precisamente mantener los niveles de violencia bajos, que no escale la violencia. Ese dicho tiene que ver con una proporción entre el crimen y el castigo, y que no aumente la violencia. El Señor es un ejemplo perfecto de esto. Por ejemplo, cuando Él fue arrestado, Él no ofreció resistencia. Siendo inocente, fue arrestado siendo inocente y no ofreció resistencia. ¿Quién fue el violento en ese momento? Pedro. ¿Saben ustedes lo que dice Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja al hombre que lo iba a arrestar. Y Jesús le dice: no sea violento. No, eso no. Jesús reprendió a Santiago y Juan cuando estaban en la región de Samaria y no les dieron la bienvenida. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor? Señor, ¿quiere que mandemos que baje fuego y que consuma a toda esa gente? Y el Señor los regañó, les dijo: no fueron bienvenidos, y ellos tenían deseos de venganza porque estaban disgustados, estaban mal. El Señor nos da una vez más ejemplo de que no hay que responder a la violencia o al mal con el mal. Ese es el mensaje. Piensen ustedes en San Esteban, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Recuerdan? Es el primer mártir del cristianismo, y él es apedreado. ¿Y qué es lo que dice la última oración que él dice antes de morir? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Muere perdonando a aquellos que lo están asesinando, y no tuvo ninguna actitud de violencia. Entonces, este mensaje, hermanos, es muy necesario, y el mundo necesita de escucharlo, porque vivimos en un mundo donde hay mucha violencia. Los medios de comunicación nos están transmitiendo violencia, sean violentos. Los niños, todo el mundo recibe muchos mensajes de violencia en los medios. Y Dios no quiere la violencia.
¿Cuál es la última antítesis que el Señor dice en el Evangelio? El amor a los enemigos. Se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La Biblia nunca habla de odiar a los enemigos. Eso se dijo, ¿sí? Cuando se dice algo que no es verdad. Pero la Biblia nunca habla de odiar a los enemigos. Pero el Señor dice, se dijo esto, yo les digo, amen a sus enemigos. Ustedes podrían decir, esto es imposible. En la lógica humana es imposible. Si utilizamos solamente la cabeza en esto, y nuestra lógica humana es imposible. Pero aquí estamos en la fe, estamos en el mensaje de Dios. Es el mensaje de Jesús que nos habla de superar esa lógica humana de violencia, de venganza, de destrucción. Es el amor a los enemigos. En el reino de Dios todos somos iguales. Dios envía la lluvia sobre buenos y malos. Y envía el sol sobre justos e injustos. En el reino, para Dios, todos somos iguales. Y Dios quiere que no haya odio hacia nadie. Ahora, hay en la doctrina de la iglesia, y esto aparece en el catecismo, los que tienen el catecismo pueden ir y mirarlo, la legítima defensa. ¿Quiere decir esto entonces que si una persona es atacada, otro la va a matar, esa persona no tiene derecho a defenderse? No, sí hay un derecho de defensa, es un derecho que es legal y es un derecho que acepta la fe de la iglesia, lo que es la legítima defensa. La legítima defensa, estoy leyendo algo del catecismo, la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. ¿Sí? Matar a una persona inocente es un homicidio. Pero viene aquí algo muy importante que dice el catecismo. Pongan mucha atención a esto. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno, la conservación de la propia vida. El otro, la muerte del agresor. Solamente es querido el uno, o sea, la conservación de la propia vida. El otro no. Es legítimo el derecho de defensa contra un injusto agresor. El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Entonces, este es un derecho, el derecho a la legítima defensa. Hay otra doctrina también que es la guerra justa. ¿Sí? La guerra como tal es algo que pues estudia las leyes internacionales, las leyes militares, estudian todo lo que tiene que ver con la guerra. La iglesia tiene una doctrina también y tiene una enseñanza, y yo los animo a ir al catecismo para que miren todas las condiciones que enseña la iglesia se puedan dar para que se dé una guerra justa. Hay guerras justas y hay guerras injustas. Y entonces todo esto nos enseña muchísimo. El Evangelio, hermanos, nos invita al amor, nos invita a la reconciliación, nos invita al perdón, a que no aumenten los conflictos, a que haya paz, para que la sociedad sea mejor. El propósito de Dios de redimir, salvar, se expresa en la interpretación que hace Jesús de la ley.
Jesús quiere restaurar la armonía, crear comunidad y elevar a la humanidad. Esta Eucaristía nos da la fuerza para practicar las exigencias del Evangelio de hoy. En la Eucaristía celebramos el sacrificio de Jesús y nuestra participación en su misterio. El amor de Dios incluye a todos.